por Infinita 100.1. Temas importantes que hay que conversar y por sobre todo que tenemos que tener bien claro en qué situación estamos cada uno de nosotros. Porque vamos a hablar de salud. Y específicamente de algo que ha estado haciendo noticia no tan solo acá en Chile, sino que también en el mundo y que nos hace pensar que tenemos que ser responsables, primero, con nuestras vacunas y segundo también si es que vamos a viajar. Porque cualquier movimiento que uno vaya a hacer y que pueda traer alguna consecuencia al país, vale la pena que mejor la tengamos en conocimiento. Así que vamos a hablar sobre sarampión. Y para hablar de esto nos vamos a conectar ahora con la doctora Susan Bueno, directora del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia y que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, Kiki. Muy bien. Gracias por invitarme a participar en su programa. Gracias a usted, porque claramente usted tiene más claro que nosotros de qué se trata lo que está pasando ahora con el sarampión. Yo, si hago memoria, pienso en cuando hablábamos de sarampión en los 90s. Me acuerdo Correcto. que era el llamado a vacunarnos como niños, era algo que salía en la televisión, que lo veíamos constantemente, que se hablaba del sarampión. Pasó un tiempo en que estaba dentro de las vacunas que los niños se tienen que poner, pero no lo hablamos tanto. Ahora vuelve a estar sobre la mesa por la situación que se está viviendo fuera de nuestro país, pero que también ha traído algunos casos importados a Chile. ¿Qué es lo que usted nos puede decir para que partamos de lo más básico? ¿De qué se trata la enfermedad del sarampión y también su importancia de la vacunación que de repente uno dice hay que recordarla? Correcto. Y es muy importante lo que usted comenta aquí porque justamente no hace mucho, y de hecho yo también lo recuerdo, que la vacunación con sarampión y digamos, la presencia de la enfermedad estaba en nuestro país. Y era un tema, ¿verdad? Sí. En donde se nos motivaba a que fuéramos a vacunarnos. Conocíamos, no sé, de compañeros de colegio que de repente desaparecían porque les daba sarampión. Pero después de un tiempo dejamos de escuchar eso y justamente porque en el año 1993 el sarampión se declaró una enfermedad eliminada de nuestro país y eso gracias a la cobertura de vacunación. Y básicamente la vacunación como parte del plan obligatorio de vacunas que reciben todos los niños ha permitido de que mantengamos un estatus de eliminación de este virus y ya no vemos la enfermedad. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Si nosotros debilitamos el proceso de vacunación, ya va a haber menos gente inmune, que eso es lo que hacen las vacunas, ¿verdad? Nos genera inmunidad para evitar que nos enfermemos y contagiemos de este virus, y por lo tanto van a empezar a aparecer casos. Y es lo que ha pasado en otros países, en donde se ha bajado importantemente la tasa de vacunación contra este virus, y por lo tanto ha empezado a aparecer gente susceptible porque no tiene la inmunidad suficiente para protegerse de esta enfermedad. Y es ahí donde efectivamente se han generado brotes y casos importantes de esta enfermedad, y por lo tanto el hecho de que actualmente las personas desde nuestro país que están inmunes, ¿verdad?, Uh-huh. viajen a otros países, pueden exponerse claramente a este virus, pero si va una persona que no está adecuadamente vacunada o que todavía no tiene la vacunación, porque son niños menores de 1 año, corren el riesgo justamente de tomar contacto con este virus y producir la enfermedad y infectarse. Perfecto. Solo para que recordemos, la vacunación por sarampión está dentro de las vacunas que los niños deben recibir hoy en día. Como a partir de qué edad, es una sola dosis, son 2, uno se acerca a cualquier lugar y te pueden poner esta vacuna. ¿Cómo funciona eso, doctora? Es muy importante ese punto en el caso de los niños, como parte del programa justamente de control de los niños, de niños sanos. Uh-huh. Las vacunas, hay un plan de vacunación bien establecido y que lleva mucho tiempo en nuestro país y que de hecho ha permitido prácticamente que enfermedades que antes veíamos muy frecuentes ya no se vean. Dentro de esas vacunas está la vacuna del sarampión. Perfecto. La primera dosis se recibe al año de la vacuna del sarampión y la segunda dosis a los 36 meses, que son los 3 años, ¿verdad? Entonces, estas vacunas se aplican justamente en el proceso de control de los niños y por lo tanto son vacunas gratuitas, las provee el Estado
Están disponibles en todos los vacunatorios, en todos los consultorios y todos como chilenos tenemos derecho a acceder a esas vacunas. Ujú. Justamente ahora que existen estas emergencias en donde tenemos riesgos eventualmente de poder readquirir o reingresar este virus a nuestro país, es muy importante que sepamos quiénes tienen que vacunarse. De partida, los niños, o sea, al año y a los 3 años tienen que recibir sus vacunas, funcionan con 2 dosis. De hecho, entre los años 71 y 81 se Ah, aplicó solo una dosis y estas personas que nacimos entre esos años debemos aplicarnos la segunda dosis. Y si alguien no tiene seguridad de que efectivamente se la aplicó en algún minuto, tiene que acudir a un centro asistencial y se la van a aplicar gratuitamente. perfecto. ¿Y por qué, por ejemplo, no se habla de quienes están antes de 1971? ¿Ellos sí recibieron las 2 dosis o no Correcto. existía de esa manera? Sí, tuvieron No, las... ellos recibieron las 2 dosis y después del 81 en adelante se volvió a reinstalar la aplicación de 2 dosis. Perfecto. Entonces es importante que ese grupo de personas que nacieron en esa década puedan asegurarse que tengan su segunda dosis para estar completamente inmunizados. Perfecto. Y doctora, si es que a uno se contagia de sarampión, salió del país, no sabía este tema de que tenías que ponerte esta segunda dosis, por ejemplo, eres de entre las personas que nacieron entre 1971 y 1981 y te contagiaste. ¿Cómo puedo saber yo que tengo sarampión? Bueno, el sarampión es un virus que se transmite por el aire, o sea, son gotitas de suspensión que se mantienen mucho tiempo en el aire y se respiran y es muy contagioso. Entonces, primero, los primeros síntomas son fiebre muy alta, se puede producir dolores en general, son dolores corporales y posteriormente lo más característico es la aparición de un sarpullido. Ujú. Primero en la cara y después en todo el cuerpo. Esos sarpullidos son puntitos rojos y también se producen puntitos rojos dentro de las mucosas, dentro de la boca, que son ahí, son puntitos, son como granitos. Ya. Granitos que pueden ser muy molestos y por supuesto aproximadamente estos síntomas aparecen entre 7 a 14 días desde que uno tomó contacto con el virus y tienen un tiempo de resolución aproximadamente de 7 a 10 días aproximadamente. Pero en algunos casos, sobre todo cuando son personas que son más susceptibles, se Ujú. pueden producir problemas bastante serios, como por ejemplo raros, pero ocurren encefalitis, se pueden producir neumonía. También este virus puede producir una alteración de nuestro sistema inmune que nos baja totalmente las defensas y nos puede hacer susceptibles a otras enfermedades contra las cuales ya estábamos vacunados, pero el virus tiene esa capacidad. Por lo tanto, puede tener efectos colaterales que pueden ser muy, muy severos y que en algunas personas puede causar hasta la muerte. Claro. Doctora, acá en Chile, el general, sé que, porque lo hemos conversado varias veces, que somos muy mateos con el tema de la vacunación. Como que vamos cumpliendo siempre con este carnet de vacunas, cuando hay llamados por vacunación, incluso cuando estaba el tema del COVID, éramos muy responsables, íbamos y nos vacunábamos. Eso ha ido cambiando, se mantiene. ¿Cómo somos los chilenos ante este tipo de llamados de mantenernos al día con la prevención de posibles enfermedades que puedan venir de afuera o también que puedan aparecer nuevamente, como es el caso del sarampión? Sí, yo creo que ahí es una característica muy positiva de nuestra población y que es como una tradición de nuestro país que nos adherimos al proceso de vacunación. Y yo creo que eso ha pasado porque justamente estas enfermedades infecciosas son devastadoras. De hecho, causan en los niños una mortalidad muy importante si es que no existieran estas vacunas y pueden producir no solamente mortalidad, sino que también muchas secuelas. Y yo creo que en nuestro país, dada la cultura sanitaria que tenemos y con los procesos de aplicación, cómo se instalaron las vacunas y que eso ha sido parte, digamos, también como un aspecto cultural nuestro, se aplicaron estos programas, se instalaron y fuimos testigos del efecto que tenían. Es Ujú. decir, de que la aplicación, el minuto que se introducen estas vacunas, tiene un tremendo efecto en la salud de la población, que ya dejamos de ver estas enfermedades. Y yo creo que muchos, así como usted, Kiki, nos Sí, acordamos de lo que eran estas enfermedades que hoy en día, por sí. ejemplo, ya ni aparecen. Por ejemplo,
Otro ejemplo, que es el sarampión, es la varicela, la peste cristal, Ay, ¿verdad? sí. Todos teníamos peste cristal y también desaparecíamos del colegio, lleno de pústulas, de Sí. ampollas horribles, ¿cierto? Y cuando se incluyó la vacunación, ya no se ven casos. Y es tan increíble de cuando se aplica una medida de salud pública tan sencilla también, ¿verdad? Que es la vacunación, eliminamos enfermedades, eliminamos la presencia de estas enfermedades. Sí. Entonces yo creo que todavía tenemos mucho ese recuerdo, pero yo siempre he dicho que el problema que tienen, entre comillas, las Ujú. vacunas es que son víctimas de su propio éxito, porque cuando Ah, pasa y pasa el tiempo, ya no nos nos empezamos a olvidar acordamos. de, Claro, no nos acordamos. Y de hecho, nacen personas que nunca han visto esta enfermedad y dicen, en claro. realidad si son cosas que no existen, son como mitos, ¿para qué nos vacunamos? Sí, Y ese es ahí donde está el peligro y yo creo que es muy importante lo que usted hace, por ejemplo, estar hablando de estos temas, estar recordando, sí. estar informando a la población de qué es lo que pasa con estos virus y cuál es digamos, la ventaja de tener, sobre todo en nuestro país, un sistema de vacunación que es de lujo, yo diría, y que Sí. además tenemos puntos de vacunación de Arica a Punta Arenas. O sea, es realmente eso tenemos que cuidarlo. Sí, y por sobre todo esto hay que hablarlo por la desinformación que existe a través de redes sociales, por incluso Correcto. cuando uno escucha a mandatarios de otros países que vienen y dicen no, que la vacunación, no, que esto, y que critican y uno dice, no puede ser, si esto es nosotros somos todos vecinos, estamos conviviendo, y cuando se escucha que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, hay ahora una alta tasa de sarampión, en Canadá, en México, son países que uno podría llegar y viajar fácilmente, no es una distancia tan larga. Es importante que también tengamos noción de eso, o sea, para quienes, por ejemplo, hablábamos que nacieron entre el 71 y el 81, es muy importante que si van a viajar a Estados Unidos, a Canadá o a México, puedan vacunarse. En el caso de que Correcto. ellos deban hacerlo, simplemente se acercan a un centro médico, o hay que ir con una orden de un doctor. ¿Cómo es ese funcionamiento? Porque es muy importante para que nos mantengamos también todos sanos. Para responder la última pregunta, Sí, justamente se tienen que acercar a un centro de vacunación en general. En algunos lugares piden justamente la evidencia de que se va a viajar, pero ya, en general estas vacunas están disponibles. Entonces, indicando que nació en esta época y que no tiene un certificado o un registro de que efectivamente recibieron hayan recibido la segunda dosis que correspondía, no va a haber problema. Son parte de digamos, de las vacunas que existen permanentemente en nuestro país y hasta ahora, por suerte, no ha habido escasez de vacunas como ha pasado con otras. ya, Y respondiendo a su primer comentario, sí, yo encuentro muy importante lo que hablamos recién, que nos empezamos a olvidar de estas enfermedades infecciosas y justamente los países que usted menciona, Canadá, Estados Unidos, México, llevan un proceso de eliminación de la enfermedad por muchos años, muchos más años que nosotros. Y ese es el efecto justamente de no evidenciar las consecuencias que mm, pueden tener esta enfermedad gracias a la vacunación. claro, Entonces empieza de alguna manera, prevalecer como bien usted dice, la mala información sí, o a considerar que las vacunas generan problemas porque producen eventos adversos y además mala información y digámoslo directamente, mala ciencia que han tratado de asociar a la vacunación con otras enfermedades crónicas que hoy día están ocurriendo, lo que ya se ha comprobado, pero totalmente de que eso no es así. claro. Estamos, Todos los sí, medicamentos, perdón, tienen, incluidas las vacunas, los antibióticos, los antiinflamatorios, tienen eventos adversos. Todos conocemos que cuando nos vacunamos nos duele el brazo, nos sentimos mal, nos da fiebre, mm, pero esto es 1000 veces menos grave de lo que es cuando uno se enferma con un virus, claro, por ejemplo. sí, totalmente. Entonces hay que ver el costo-beneficio. Sí, estamos conversando con la directora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, la doctora Susan Bueno, de esto que es tan importante, del tema de la vacunación. Lo estamos hablando por el tema del sarampión, pero por sobre todo, no sé, doctora, si usted tiene claro, si es que cuánto tiempo tiene que pasar para que
por ejemplo, se elimine o que vuelva a haber una enfermedad como lo que pasó con el sarampión, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Son años? ¿Son por no sé, generaciones? ¿O cuánto tiempo pasa para que nos llegue a afectar como está pasando ahora en ese país? Exacto. Primero aclarar que yo no soy la directora del Instituto Milenio, yo soy investigadora asociada. El director es el doctor Alexis Kalergis, que también ha Toda trabajado la muy razón. intensamente en las vacunas y también transmitir esta información. Ujú. Y respecto a lo que me preguntan, no es tanto tiempo. O sea, Ya. básicamente, si hubiese un porcentaje de la población, por ejemplo, que ya bajara nuestra vacunación digámoslo, de sarampión, o que está incluida en una vacuna que contiene 3 virus, que se llama la 3 víricas o la sarampión, rubiola, papera, ¿verdad? Eh, esta vacuna tenemos una cobertura muy alta, o sea, sobre el 98%, o sea, prácticamente tenemos a toda la población que está recibiendo esta vacuna. Ya que Ujú. bajáramos al 90%, menos del 90%, eso ya nos pone en un tremendo riesgo. Ya. Y de hecho, yo creo que hay que reforzar mucho el aspecto de la segunda dosis contra este virus y estas enfermedades. ¿Por qué razón? Porque la vacuna que se aplica a los 12 meses es parte del proceso de control del niño sano del Claro. primer año, ¿verdad? Pero después para allá, el tercer año, puede ser de que haya menos adhesión a digamos, al proceso de control de los niños. Ya. Y por lo tanto, los papás tienen que estar súper claros de que tienen que llevar a sus niños a aplicarse la segunda dosis de esta vacuna, que es muy importante. Súper importante, ¿no? Y yo creo que cuando uno llega para allá, al vacunatorio, siempre es como, vine porque necesitamos tal y tal cosa, nos mandó el pediatra, pero si uno mira bien, está el recuadro donde dice Correcto. cada una de las vacunas, las edades, y que uno tiene que tener súper conciencia de cuándo toca, porque de repente uno habla con amigos, no, ¿sabes qué? Tenía que llevarlo a los 6 meses y lo estoy llevando ahora que tiene 8 o 10, y es como, no, porque hay un orden y esto tiene que irse Claro. cumpliendo de alguna u otra manera. Yo debo decir que desde la pandemia, que ya es como la vacuna que me quieran poner, allá voy, voy, y Muy que bien, muy bien. y La soy felicito. muy respetuosa. Estuve embarazada, así que también ahí era como la del coqueluche, aprendí que habían un montón de vacunas que tenemos que ir ahí y estar al día, y que nos va a salvar de que al día de mañana podamos tener Chiqui, alguna y enfermedad. muy brevemente, solamente para también informar a la población que la vacunación obviamente protegen contra las enfermedades que están dirigidas, pero últimamente ha salido evidencia de que vacunas como por ejemplo la del herpes zóster para los adultos mayores Ujú. puede tener Ah, digamos, un efecto muy importante en retrasar el desarrollo de la demencia. O sea, se están conociendo cosas de enfermedades crónicas que no sabíamos que tenían una implicación tan importante en el sistema inmune, en la protección, que justamente tiene un gran beneficio. Y de hecho nosotros publicamos hace muy poco un artículo en una revista muy prestigiosa norteamericana que se llama Nature Communication sobre un estudio que hicimos de la vacuna de la influenza en la población chilena. Y eso es muy importante, que nosotros tenemos actualmente la capacidad en Chile de generar ciencia suficiente para sacar evidencia en nuestra población. Y que súper. efectivamente no solamente nos genera anticuerpos, sino que también nos refuerza mucho otros componentes de la respuesta inmune que nos protege contra varios tipos de influenza. Y eso es muy importante también porque este virus Súper. realmente es muy potente la enfermedad que causa. Bueno, vamos a estar conversando sobre eso en un próximo momento acá en cualquier programa de Infinita. Nos interesa siempre estar informando cómo se debe de todos estos datos. Así que, doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología, muchas gracias por habernos acompañado una vez más acá en la 100.1. Que esté muy Muchas bien. gracias.